Bienvenidos, lunes 3 de febrero de 2025, comenzando un nuevo mes en este año que sigue conmoviéndose con las medidas que llegan desde Washington DC, desde la Casa Blanca, con esta era que se ha abierto y un Donald Trump dispuesto a ir a fondo, a máxima velocidad, lo más profundo posible para avanzar con una agenda que está sacudiendo al mundo entero, que sigue tratando de asimilar el impacto de lo que el sábado se confirmaba. Había sido anticipado el viernes anterior, lo hablamos aquí, y se termina de ratificar el sábado, que es la política de aranceles prácticamente a todo el comercio con México y con Canadá, los dos principales socios comerciales que tiene los Estados Unidos, además de China, con México y Canadá para la gran mayoría de los bienes que le venden a Estados Unidos, 25% de aranceles para China, 10% de aranceles, pero con además la amenaza de que esto se extienda hacia otros países y sobre todo la perspectiva, el interrogante de si esto es una estrategia de negociación por parte de Trump, donde Trump anuncia aranceles para luego llegar a algún tipo de acuerdo comercial en condiciones más favorables para los Estados Unidos, o estamos ante una nueva era donde los aranceles llegaron para quedarse con tipos muy altos para la gran mayoría de los bienes y servicios y para la gran mayoría de los países del mundo, lo cual nos lleva a un mundo completamente diferente cuyas consecuencias ya se están sintiendo en este momento y que vamos a empezar a explorar a lo largo del programa de hoy. Pero quiero arrancar con el comunicado que daba a conocer la Casa Blanca, con los detalles de estas órdenes ejecutivas y sobre todo puntualizando en el argumento que daban respecto de México. Veamos primero, si se puede, el documento en limpio. Y después vamos a ir a ese resaltado donde hay una acusación gravísima respecto de México para justificar los aranceles. Pero esto es en concreto lo que dice. En relación a una situación de emergencia y a la extraordinaria amenaza que generan los inmigrantes ilegales y las drogas, incluyendo el letal fentanilo, que constituyen una emergencia nacional y bajo lo que establece la ley de emergencia, de poderes de emergencia económicos, es que se establecen las siguientes medidas. Hasta que la crisis se aliviane, es decir, sin un plazo definido, el presidente Donald J. Trump está implementando 25% de aranceles a las importaciones de Canadá y México y 10% a los aranceles de las importaciones de China. Respecto de los recursos energéticos provenientes de Canadá, y esto lo aclaro yo, principal importación que hace Estados Unidos de Canadá es petróleo, van a ser del 10% los aranceles, no del 25%. Trump está acá admitiendo que esto va a golpear a la economía estadounidense. 2. El presidente Trump está tomando una medida audaz para que México, Canadá y China rindan cuentas de sus promesas de detener la inmigración ilegal y detener el venenoso fentanilo y otras drogas que fluyen en nuestro país. Tercero, estas órdenes ejecutivas dejan en claro que el contrabando y el flujo de drogas como el fentanilo hacia los Estados Unidos a través de redes ilícitas de distribución han creado una emergencia nacional, incluyendo una crisis de salud pública. Funcionarios chinos han fallado en tomar medidas necesarias para hacer frente a la producción de precursores químicos hacia carteles criminales y encerrar las redes de lavado de dinero de organizaciones criminales transnacionales. Y aquí me quiero detener. Resaltemos el párrafo que viene a continuación, porque acá hay una acusación terrible hacia el gobierno mexicano. Adicionalmente, las organizaciones de tráfico de drogas de México han hecho una alianza intolerable con el gobierno mexicano. El gobierno de México ha creado lugares seguros para que los carteles puedan desarrollar la producción y el transporte de peligrosos narcóticos que colectivamente han llevado
a la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza, es decir, la alianza entre el gobierno mexicano y los carteles, pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicarla para erradicar justamente la influencia de estos peligrosos carteles. Esta es la declaración casi de guerra que hace Donald Trump contra México y contra Canadá. Después vamos a ver qué es lo que dijo acerca de Canadá, pero quiero centralizarme en esta acusación, en esta justificación por la cual él toma estas medidas económicas. Aquí la justificación no es económica, es México, en menor medida Canadá, pero sobre todo México, con la complicidad de China, están generando una crisis de salud y una crisis de seguridad en los Estados Unidos por su complicidad con los carteles de la droga que producen drogas en México, drogas que tienen precursores químicos como el fentanilo que vienen desde China y que terminan justamente en los Estados Unidos matando a cientos de miles de personas, además de lo que es la crisis migratoria que cuenta también con la complicidad de las autoridades mexicanas. Es lo que dice Donald Trump. Bueno, ¿es verdad que hay una complicidad entre el gobierno mexicano y los carteles de la droga? Bueno, está claro que algún grado de complicidad entre el Estado mexicano y los carteles hay. Eso quedó demostrado cuando fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que es el presidente mexicano que en el año 2006 lanza la gran guerra contra las drogas. Es decir, el secretario de Seguridad del presidente que largaba la guerra contra las drogas resultó que trabajaba con los carteles. Desde aquí hasta este momento hay mucha evidencia de complicidad del Estado más que de un gobierno en particular. Y respecto del gobierno no de Sheinbaum, que acaba de asumir, ganó las elecciones recién en junio del año pasado, pero sí de López Obrador, hay varias investigaciones del FBI de las que se hacía eco el New York Times, que hablaba de contactos entre gente de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el padrino de Claudia Sheinbaum, y distintos carteles de la droga. Bueno, obviamente esto indignó a México, más allá de las evidencias de que tan disparatado no es el planteo. Quiero que nos metamos primero con la respuesta que daba la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en un mensaje a la nación y al mundo entero. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De acuerdo con estas medidas que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, hay documentos que lo sustentan. Y según esto, una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer. Allí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Categórica respuesta de Sheinbaum, que después en esta larga comparecencia terminó hablando de que se va a poner en marcha el plan B, es decir, respuestas
con aranceles recíprocos que aplicará México contra Estados Unidos, además de otras medidas no arancelarias. Se espera que en instantes nada más Sheinbaum dé precisiones acerca de estas medidas, además de que se espera también que pueda quizás haber algún contacto entre Sheinbaum y Donald Trump. Claro, aquí la gran diferencia, obviamente, es que el peso de México para Estados Unidos es infinitamente inferior que el peso de Estados Unidos para México. Si aplicaran medidas espejo, Estados Unidos se vería afectado, pero la economía mexicana mucho más. Después vamos a estar hablando de qué porcentaje de las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos y qué le vende México a Estados Unidos, y lo vamos a comparar con otros países para entender cómo no solo estos países mencionados, sino otros también van a verse afectados por esta serie de medidas. Además de que muchos están planteando la pregunta a esta hora. Se entiende que Donald Trump quiera acelerar con un programa que busca, en definitiva, fortalecer a Estados Unidos. Acá la idea es un Estados Unidos mucho más agresivo con sus históricos aliados, bajo la premisa de que estos aliados se beneficiaron durante muchos años de una política comercial demasiado laxa de Estados Unidos, de una política migratoria demasiado laxa, de una política de drogas en alguna medida demasiado laxa, por lo menos hacia esos países que, desde la perspectiva de Trump, se aprovecharon. Ahora, el riesgo aquí, más allá de que esto desate una guerra comercial, no puede ser que China termine aprovechando el vacío que queda si se disminuyeran los vínculos comerciales entre Estados Unidos y estos países. Esta es una pregunta de altísimo interés geopolítico que muchos están haciendo en este momento en Washington, D.C. y en las grandes capitales del mundo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias no solo económicas y de largo plazo de estas medidas que se están tomando desde la Casa Blanca? Medidas que apuntaron, como decíamos, contra México, pero también contra Canadá. Claro, es más difícil acusar a Canadá de complicidad en materia de llegada de inmigrantes y de drogas, porque entran muchos menos migrantes y muchas menos drogas desde Canadá, aunque algo entra. Por eso la justificación de Trump para las medidas aplicadas contra Canadá es de un tenor diferente, también muy agresivo. Fijémonos lo que justamente publicaba en su red social. Nosotros pagamos miles de millones de dólares para subsidiar a Canadá. ¿Por qué? No hay ninguna razón. No necesitamos nada de lo que ellos tienen. Nosotros tenemos energía ilimitada. Nosotros deberíamos hacer nuestros propios autos. Tenemos mucha más madera de la que podríamos usar. Sin estos masivos subsidios, Canadá deja de existir como un país viable, duro pero real. Por lo tanto, Canadá debería volverse el preciado Estado 51, obviamente Estado 51 de los Estados Unidos. Tendría muchos menos impuestos, mucha mayor y mejor protección militar para el pueblo de los Estados Unidos y sobre todo no tendría aranceles. Otra vez Trump insistiendo con esta provocación de decir Canadá debería ser un Estado más de los Estados Unidos. ¿A qué se refiere con estos subsidios? Porque no es que Estados Unidos subsidia a Canadá. De lo que está hablando Donald Trump es de básicamente el superávit comercial que Canadá tiene con los Estados Unidos. Desde la perspectiva de Trump, esto es una especie de subsidio que Estados Unidos le hace a Canadá al permitirle comerciar con un superávit sin aranceles. Esto en el marco de los dos grandes acuerdos de libre comercio de América del Norte. El NAFTA, que se aplicó en los 90, y el TEMEC, que es el acuerdo comercial renegociado durante la primera administración Trump, que claramente no cumplió los objetivos que pretendía Trump, que era básicamente disminuir el déficit comercial de Estados Unidos con estos dos países. Aquí la sensación es que está pensando en algo de más largo plazo. No se trata de lo que dice de México, que es básicamente si controlan la migración y controlan las drogas, quizás podríamos revisar estas medidas. Acá en Canadá lo que se está planteando es esto llegó para quedarse, porque Canadá no nos sirve y por qué deberíamos dejarle entrar sus productos sin aranceles. Bueno, Justin Trudeau, que hay que decirlo, era prácticamente un cadáver político hasta que emergió esta crisis, porque ya había anunciado que iba a renunciar, que tenía que buscarse un nuevo líder, el Partido Liberal, para asumir el gobierno, para ver si se podía evitar el llamado a elecciones anticipadas. Aparece renacido, porque desde este ataque de Donald Trump hoy se presenta como el líder de la unidad nacional canadiense frente a la amenaza que está representando hoy Estados Unidos. Y hoy, hay que decirlo, más o menos de izquierda a derecha, todos están apoyando las respuestas que está haciendo Canadá frente a esta crisis. Escuchemos el discurso que daba Justin Trudeau. Canada will be responding to the U.S. trade action
with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Like the American tariffs, our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics, along with much, much more. And as part of our response, we are considering, with the provinces and territories, several non-tariff measures, including some relating to critical minerals, energy, procurement, and other partnerships. We will stand strong for Canada. We will stand strong to ensure our countries continue to be the best neighbors in the world. Si esto no es una estrategia de negociación, si esto no es golpear para luego sentarse en la mesa y llegar a un punto de encuentro, estamos hablando de el pasaje definitivo hacia un mundo diferente. Está claro, el mundo de los 90, de la libertad comercial, de los acuerdos de libre comercio, donde todos eran amigos yendo de la mano hacia una democracia liberal y mercados abiertos que se imponían en todo el mundo, está claro que eso está enterrado desde hace tiempo. Pero una cosa es eso y otra cosa es ir a un mundo cada vez más cerrado, con cada vez más medidas y recíprocas que empiezan a tomar los países. Porque fíjate que acá lo que estaba diciendo Trudeau es: nosotros queremos golpear a la economía estadounidense. Lo cual habría que ver, y muchos se preguntan si es la respuesta más inteligente. Porque lo que muchos economistas están planteando es: si nosotros, de vuelta, hacemos lo mismo que también plantea México, que es aplicar las mismas medidas, pero con una economía que es muy diferente de la estadounidense, que tiene un peso distinto de la estadounidense, que tiene una inserción en el mercado mundial y un mercado interno diferente al del de Estados Unidos, ¿no estamos arriesgándonos a que nos duela aún más esto y a que sea ineficaz porque no golpee lo suficiente a Estados Unidos? ¿No habría otras medidas que se podrían tomar? Bueno, esto también forma parte de las conversaciones, porque hay un punto donde lo que están haciendo los gobiernos es también, de alguna forma, reaccionar apelando a cierto sentimiento patriótico, mostrar, bueno, acá hay un líder de otro país que nos está ofendiendo, nosotros respondemos también con una ofensa porque tenemos orgullo nacional. Habría que ver si esa es la respuesta más inteligente. Ahora, esto cuenta con el apoyo de todo el arco político. Pierre Poilievre, que es el líder del Partido Conservador, que si hubiera elecciones hoy en Canadá ganaría las elecciones y sería el nuevo primer ministro, ideológicamente mucho más cercano a Donald Trump que a Justin Trudeau, apoya de alguna manera estas medidas. Y lo que llamó la atención de Poilievre en un discurso que dio es: lo más molesto de esto es que a Canadá, que es un aliado, un vecino, un buen vecino, le aplica 25% de aranceles, y a China, que es su gran rival geopolítico, le aplica 10%. ¿Cómo se entiende ese doble estándar? Bueno, el doble estándar tiene que ver con que Estados Unidos depende mucho más de China que de Canadá. Y el impacto que tendría sobre la economía estadounidense, aranceles del 25% de los productos chinos, sería mucho mayor. Este es el cálculo que hace Trump. Ahora, lo que muchos dicen entonces es, evidentemente, Trump está decidiendo ser mucho más duro con sus aliados que cree que se aprovecharon de Estados Unidos, que con sus rivales. Y lo vamos a estar viendo eso después cuando hablemos de las medidas que ocurrieron esta semana con Panamá y con Venezuela, porque hubo allí 2 visitas de Estado importantísimas que también muestran este estilo que impone y que trae Donald Trump en la Casa Blanca en este segundo mandato, diferente en muchos sentidos al que se esperaba. Y hablando justamente de esta idea de ser mucho más duro con los aliados que con los rivales, no impuso Donald Trump aún aranceles contra la Unión Europea, pero cuando le preguntaron este domingo, dio prácticamente por hecho que habrá aranceles también frente al otro gran aliado que tiene Estados Unidos, que es la Unión Europea. Escúchalo. Asking me a question, because I'm sure you didn't hear, am I going to impose tariffs on the European Union? Do you want the truthful answer, or should I give you a political answer? Absolutely.
Absolutely. Por supuesto, vamos a imponer también aranceles contra la Unión Europea. Estamos yendo de a poco. Y entonces, si Estados Unidos se cierra, ¿qué se hace? ¿Se trata de negociar con Estados Unidos por todos los medios o se trata de buscar mercados alternativos? ¿Qué pasaría si otros países sacan provecho de esto? ¿O Estados Unidos se va a terminar imponiendo? Vamos a estar ante un sistema económico y un sistema comercial mucho más favorable a los Estados Unidos sin que esto suponga una pérdida del peso geopolítico de Estados Unidos en el mundo. Son preguntas por ahora que no tienen respuesta. Ahora, en este momento están reunidos los principales líderes de la Unión Europea porque hay una cumbre justamente de la Unión. Y al ingreso a esta cumbre, que insisto se está produciendo en este mismo momento, le preguntaron a Kaja Kallas, que es la jefa de la diplomacia europea, respecto de cómo tomaba este anuncio o esta advertencia de Donald Trump, y esto es lo que decía. Yeah, we're listening carefully to those words, and of course we are preparing also on our side. But what is clear, there are no winners in trade wars. If United States and the US start the trade war, then the one laughing on the side is China. We are very interlinked. We need America, and America needs us as well. The tariffs increase costs. They are not good for the jobs, not good for the customers either. That is clear. Testimonio de Kaja Kallas, planteando un poco lo que veníamos advirtiendo. Aquí el único que se podría beneficiar de esta situación no es Estados Unidos, desde ya no sería la Unión Europea, ni México, ni Canadá, sería China. ¿Por qué? Y bueno, porque China podría obviamente sentir el golpe de los aranceles que le ponga Estados Unidos a sus importaciones o a sus ventas hacia los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que Estados Unidos cerraría sus mercados hacia otros socios que hoy tiene, China iría a tocarles la puerta y les diría: yo te propongo muy buenas condiciones para hacer negocios. Yo no te doy palos, te voy a dar zanahorias. Te voy a ofrecer lo que vos estás necesitando que Estados Unidos no te da. Hay que ver si China puede efectivamente ofrecer eso a todos estos países. Ahora, no te quepa ninguna duda que lo va a intentar. Lo dijo el embajador de China en Colombia, ni bien Donald Trump anunciaba estos aranceles en represalia a la decisión de Gustavo Petro de no recibir al avión que antes había aceptado con los deportados. Recordemos, medida que después dio marcha atrás cuando Petro dio marcha atrás. Dijo, justamente en el mismo momento, las relaciones entre Colombia y China están en su mejor momento. Obviamente queriendo marcar que China está detrás de ganar posiciones en el mundo. Bueno, lo otro que decía Kaja Kallas, insisto, mientras están reuniéndose en este momento los líderes de la Unión Europea para ver cómo abordan esto. Después vamos a estar yendo hacia Alemania con Juliana González de la DW, que nos va a dar el panorama europeo desde Berlín de cómo se están viviendo estos momentos tan tumultuosos. Un poco lo que se está viendo hoy es la reacción de los mercados. En todo el mundo los mercados están sufriendo el golpe porque se teme que esto desate una gran guerra comercial que provoque pérdidas en todo el mundo. Fíjate, esta es la cotización de los mercados en vivo. Standard & Poor's 500. Estamos hablando del índice que mide las 500 empresas líderes que cotizan en Wall Street, cayendo 1,5%. En vivo la cotización. El DAX es el índice líder de Alemania. La bolsa ahí en Frankfurt, estamos hablando de caída de 1,6%. El DAX en una hora y media cierra. FTSE 100, las 100 principales empresas que cotizan en la bolsa de Londres, 1,2 abajo. Nikkei 225, en la bolsa de Tokio, ya cerró a la madrugada nuestra, 2,6% caída. ¿Qué sube? Como siempre que hay momentos de incertidumbre, el oro, 1% arriba. Obviamente, reserva de valor, se percibe como algo seguro en un mundo cada vez más inestable. Bueno, y el petróleo crudo, fíjate que fue zigzagueando. En algún momento subió porque la perspectiva de que haya aranceles al petróleo y que se tomen medidas entre Canadá y Estados Unidos podría hacer que suba el precio. Ahora está prácticamente empatado porque fíjate que es menos 0,15. Esto está por ahora más incierto. Esta es la reacción que están teniendo ahora los mercados y obviamente un dólar que se revaloriza. Y un dólar que se revaloriza puede ser un problema para América Latina. Esto puede generar en nuestra América Latina cierta tendencia hacia la fuga de capitales. Obviamente, ¿por qué? Porque son economías
emergentes, son economías que no tienen las mismas herramientas ni los mismos grados de certeza ni seguridad que dan las economías más sólidas. Entonces, eso puede provocar una tendencia a la devaluación de las monedas latinoamericanas, así como de todas las emergentes. Eso puede tener un impacto inflacionario y además puede provocar un problema de fuga de capitales. Pero estamos todavía en el comienzo de esto, no sabemos hasta dónde va a llegar. Vamos a hablar ahora con alguien que nos va un poco a ayudar a entender esto, pero